Buenos días, iniciamos este día, lunes 31 de enero del 2022, la clase de leyes procesales de familia. La última clase estábamos hablando siempre, estamos hablando sobre el tema de los principios procesales de familia, ¿verdad? Hemos hablado sobre los temas en sí, ¿verdad? Del principio dispositivo, el inquisitivo, habíamos hablado del principio de economía procesal, celeridad y concentración. Habíamos hablado también el de mediación, publicidad, el de oralidad, que se establece también. Y habíamos terminado hablando, sobre la sana crítica. Me había quedado la última clase, ¿verdad? Para decirlos sobre ello, ¿verdad? Si ustedes ven, habíamos hablado también sobre la motivación de las sentencias. Y si ustedes ven, sobre todo este tema de los principios es bastante extenso, ¿verdad? Sin embargo, hay una posibilidad que entre todos se entrelacen, ¿verdad? Sobre las actuaciones judiciales que se pueden determinar, ¿verdad? Antes de todo esto, debo decirles eh, como diríamos, como avisos, ¿verdad? En primer lugar, les había dicho cada semana íbamos a hacer el laboratorio. Sin embargo, dos cosas me han motivado para que la semana pasada obvie y sea esta semana la que sea la primera que hagamos el laboratorio. ¿Por qué situación estoy moviendo esto? En primer lugar, yo ya había hecho los grupos y me empiezo a fijar de que, porque yo los había dejado hasta el día viernes, ¿verdad? En un inicio el miércoles pasado y posteriormente el viernes. En la última clase que estuvimos habíamos visto de que algunos querían que yo hiciera los grupos y otros que de manera por afinidad se hicieran. Y dejé esa situación. El punto es que, y el fin de semana estuve haciendo esa situación de los grupos, pero me di cuenta que habían unos que me lo habían mandado aquí, ¿verdad? Otros al correo y otros en archivo adjunto de Word y otros en el correo, pero cómo decirle, en el contexto la, en el momento de la descripción, ¿verdad? En lo que me ponen se puede escribir en el correo electrónico. Ahí me habían puesto y sin embargo no me había percatado en eso. Entonces hice varios que estaban en un mismo grupo, estaban en otros. Me di cuenta y por esa razón dije yo, bueno, voy a dejar porque en sí tampoco voy a esperar porque para algunos que todavía y otros que todavía ni han entrado a clases, no han entrado ni a la plataforma de Moodle de la universidad, ni a Teams, ni a las clases. Entonces no sé si esas personas en realidad están en el grupo o ni se han manifestado, ¿verdad? Entonces, decirles, ¿verdad? Que la actividad la voy a pasar hasta este viernes y siempre vamos a hablar sobre el laboratorio va a consistir semanal siempre en los principios, ¿verdad? Voy a tratar de terminarlos y ahí van a hacer el laboratorio en grupo, ¿verdad? Lo que voy a ponerles van a ser casos que me determinen ustedes qué principio ustedes visualizan en él, ¿verdad? Eso voy a querer como respuesta que ustedes me den sobre eso, ¿verdad? Esto lo hago con el fin de que ustedes tengan conocimiento por qué razón yo no les dije el fin de semana pasado sobre esa actividad, porque esa fue la circunstancia por la cual yo omití hacer la semana pasada e iniciamos improrrogable esta semana, ¿verdad? Entonces, terminado ese aviso, continúo con la clase, antes de todo con ustedes, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, bueno, no sé si hay preguntas con respecto a ese aviso, porque ya va a quedar establecido ya para el viernes, improrrogable sobre eso, antes de todo, ¿verdad? Entonces,
y que por esa situación, bueno, le pongo la justificación porque yo decidí hasta este viernes que sea el primero. Si no hay preguntas sobre este último tema que estoy hablando, sobre este aviso, ¿verdad? Paso al tema de la clase, que son los principios. Me dicen si no hay preguntas, si no, pues continúo con la clase. ¿Me escuchan? Me voy conectando, licenciado. No sé qué pregunta se refería al tema, pues estamos bien. Licenciado Flores, o doctor Flores, como le estuvieron comentando los compañeros, decirles que, bueno, les había dicho a ustedes que cada semana va a ser un laboratorio. Ese laboratorio es improrrogable, van a ser, ¿verdad?, en grupos, grupos de trabajo que va a ser para todo el ciclo. Ahora bien, les hablaba que el fin de semana me estuve fijando que algunos me mandaron los grupos en Teams, otros en el correo electrónico, otros en el correo electrónico, no en sí en archivo adjunto. Y por eso yo hice varios grupos en los cuales en algunos me parecían doble o triple una misma persona. Eso fue un error porque yo les había dicho que por correo electrónico me mandaran a ustedes toda esa información y sin embargo no lo hicieron de esa forma. Pero, no obstante, también decirles, ¿verdad?, de que para no perjudicarlos a ustedes, vamos a iniciar este viernes, perdón, el primer laboratorio que se vaya haciendo semanal. Ese era el aviso que estaba dando doctor Flores, ¿verdad? Pero Sí, que le agradezco la agradezco. aclaración, valga la redundancia. Ok. Y yo ya estoy integrado con Carlos, con el Sí, sí, sí. compañero que integra el grupo Carlos Paz. Exactamente, yo ya lo vi en su grupo y en efecto usted ya me lo mandó. Gracias, oye, no, eso no hay problema. Dígame, Carlos Paz, que he levantado la mano. Hola, licenciado, buenos días. Sí, Buenos yo le días. hice llegar el viernes a usted un primer correo con el listado, un documento Word de los integrantes, pero posteriormente le hice llegar un segundo correo debido a que un compañero más fue agregado al equipo. Entonces le hacía saber en el segundo correo que por favor hiciera caso omiso del primer correo y en el segundo listado que le mandé estamos 7 integrantes. Ese sería el grupo establecido. Ok, muchas gracias, oye, porque A en usted, verdad señor. lo vi gracias, les reitero, porque ustedes han hecho la manera de integrar los grupos, pues, y esa es lo que yo me quería, que ustedes por afinidad los integraran, ¿verdad? Y pues ahí incluía el doctor Flores, que usted muy amable lo hizo, ¿verdad? Bueno, entonces, aparte del aviso que ya les había dicho a ustedes, pues continúo con la clase. Si no hay preguntas con respecto a esto, ustedes me indican. Si no hay preguntas, Queda claro, licenciado. ok, gracias, muy amable, doctor Flores. Bueno, entonces la última clase, como les dije a un inicio, ¿verdad? Estamos hablando de los principios generales, ¿verdad? Del proceso y específicamente en materia de familia, que es lo atinado a nuestra materia de leyes procesales de familia. Habíamos hablado sobre principio dispositivo y principio inquisitivo, principio de economía procesal, ¿verdad? Celeridad y concentración. Habíamos hablado también sobre el principio de inmediación, publicidad, oralidad, ¿verdad? Entonces, nos habíamos quedado con respecto a la sana crítica, que les dije que se los iba a dejar como decirlo, como en el tintero, pues para verificar sobre sobre ese principio también, aunque debemos de tomar en cuenta que en casos en materia de familia, pues, ¿verdad?, la sana crítica es tan importante determinarla, ¿verdad? O se establece tal cual lo determina la Ley Procesal de Familia en el artículo 56, ¿verdad? Ahora bien, antes de todo, pues, en los principios que hemos visto, necesito saber si hay alguna pregunta, si quieren que les refuerce sobre alguno de los principios. Si no, sigo con este de la sana crítica.
pregunto, ¿hay alguna interrogante de ustedes para con lo que hemos visto hasta estas últimas sesiones? Si no, pues continúo, pero dígame si no hay interrogante. Los escucho. No, Lick, no hay consulta. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, diciendo con respecto a lo de la sana crítica, y como se lo dije en la clase del viernes, en materia de valoración de la prueba, la humanidad en sí ha venido avanzando en la medida que se han ido superando algunos arcaísmos, ¿verdad?, de la Edad Media. No obstante eso, hoy en día existen sistemas de derecho, el derecho procesal civil, que en este caso es de aplicación supletoria en materia de familia, y también pues familia y penal, ¿verdad?, que atienden a una tarifa legal de prueba, ¿verdad?, digámoslo por decirlo así. Y esto es pues a un conjunto de normas que prevén todas las reglas de valoración que pueden haber. Me refiero al hecho de establecerse legalmente cuáles serán los únicos medios probatorios utilizables, ¿verdad?, como se han de valorar y la consecuencia a la que debe replegarse, ¿verdad?, por decirlo así, el juez o jueza cuando uno mismo entra en contradicción. Lo que ocurre es que hay una sustitución del juez o jueza por el legislador, ¿verdad?, y aparece, digamos, de un lado la existencia de un numerus clausus. Cuando digo numerus clausus, esto sería una diversidad de pruebas, de medios probatorios, que con arreglo a los cuales deben las partes convencer a quién, al juez o jueza, y de otro, pues, y sobre todo, la de un conjunto de reglas para la valoración del resultado de la prueba, y conforme al cual existirá una hipervaloración de determinados medios probatorios en detrimento de otros que manifiestamente valoramos, ¿verdad?, o hipervalorados, por decirlo así. Ahora bien, en el derecho procesal civil y familia, que son morales, cobra especial importancia el método libre en la medida que la sustanciación del proceso es por audiencias, ¿verdad?, y la producción de pruebas se verifica en las mismas, quedando obviamente en situ. Cuando digo en situ, en el sitio, ¿verdad?, el cocido, por decirlo así, como probatorio que se dice, y por ende el mayor o menor descubrimiento acerca de los hechos controvertidos. Es así como se pueden ver tres momentos. ¿Tres momentos cuáles? Tres momentos procesales claves en lo que la prueba se refiere. Uno, podemos decirlo, es cuando la misma se propone. En materia de familia, y ustedes pueden ir viendo el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, uno establece que debe de ser en la demanda o solicitud. Cuando digo de estos, demanda o solicitud, es que con por ese medio la parte actora o parte interesada introduce el ofrecimiento de prueba o propone la prueba, ¿verdad? Y obviamente ahí pone el objeto, finalidad de ella, ¿verdad?, y la singulariza. Esto lo establece tanto el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, 218 siempre la Ley Procesal de Familia, el 20, 310 y 317 del Código Procesal Civil Mercantil. Entonces, en ese momento se propone. Luego que han quedado fijados los términos del debate, eso se hace en la etapa de la audiencia preliminar, ¿verdad? Ahí se establece, se fijan los hechos y posteriormente se admite la prueba, ¿verdad? Eso es en la aportación de pruebas, siempre en la audiencia preliminar, que en materia civil, ¿verdad?, le llaman preparatoria. Ahora bien, el segundo que podemos ver es el momento de su producción, que ocurre precisamente, ¿verdad?, en audiencia y únicamente respecto de aquella
propuesta y descubre y que es descubierta previamente, ¿verdad? O sea, obviamente va a ser este momento de producción que ocurre precisamente, como les digo, en audiencia, es en la audiencia de sentencia, cuando ya ha pasado el momento de su oferta, ¿verdad? O propuesta que fue en la demanda o solicitud, ¿verdad? Y para el caso de los procesos contenciosos, en la preliminar se valora la admisión sobre ella y posteriormente en la audiencia de sentencia se da lo que les he dicho que se descubre previamente, ¿verdad? Entonces, en las diligencias se propone la solicitud y en la misma audiencia de sentencia, porque en las diligencias de jurisdicción voluntaria solo existe una audiencia, ¿verdad? En esa, ahí se hace la admisión y a la vez el descubrimiento de la prueba. Ahora bien, el tercer punto, podemos ver el momento del juicio final y es cuando se valora y conforme a ello se falla. Este momento de valoración de la prueba obviamente la hace el juez, ¿verdad? En su sana crítica la hace el juez, la máxima de la experiencia psicológica, ¿verdad? Que el juez hace para valorar esa prueba. En cuanto les hablo de ese primer momento, lo importante es destacar que el juez o jueza celebra una audiencia, ¿verdad?, preliminar, que tiene como finalidades, entre otras, ejercer una función delimitadora del objeto de disputa. O sea, delimita, ¿verdad?, sobre la discusión, sobre la fijación de los hechos, qué son los hechos y a la vez qué es lo que se va a llegar a probar con ella. Y a su vez, que las partes, teniendo claro los temas, propongan la prueba, ¿verdad?, que consideren necesaria, pudiendo el juez, luego del ofrecimiento como tal, admitirla o rechazarla, ¿verdad? Lo que les decía en su momento, en la preliminar, siempre en esa etapa de proposición de prueba, ¿verdad? Entonces, ahí la puede hacer el juez, ¿verdad?, de admitirla o rechazarla de acuerdo con la pertinencia y utilidad que la misma, ¿verdad?, que se advierta de la misma. En cuanto al segundo, ¿verdad?, el segundo momento que les estoy mencionando, de modo semejante, el juzgador o juzgadora, ¿verdad?, celebra una audiencia preliminar que tiene por finalidad la producción de esta. Si alguien está queriendo preguntar. Hola, hola. ¿Alguien quiere preguntar? Porque veo que el audio lo ha activado. Bueno. Si no quieren hacer la consulta, está bien. Bueno, entonces lo que les decía con esto, pues, era cuando el juez, pues, celebra una audiencia preliminar que tiene por la finalidad la producción de esta, ¿verdad? Eso es lo que les decía, pues, también constituye uno de los fenómenos más característicos que podemos ver del sistema oral, en la medida que bajo pena de nulidad, pues, solo el juez o jueza está facultado para recolectar la prueba, esto sea en público y en viva voz en audiencia, sin que pueda entender habilitado ningún otro momento para ello. Cuando digo en público y de viva voz, obviamente si ustedes se fijan, ya habíamos hablado de la oralidad, el principio de oralidad, ¿verdad?, la publicidad que se puede dar, entonces que la audiencia, todas las personas pueden llegar a verlas, a la vez de esa producción de prueba que se va haciendo en el momento de la audiencia de sentencia y que también, ¿verdad?, el juez obviamente verifica sobre todo la prueba testimonial. Ya les había hablado yo que el lenguaje corporal, ¿verdad?, dice mucho de las personas al momento de interrogarse, ¿verdad? No solamente es lo que externa por el hecho de hablar, sino también la forma como lo dice y cómo se determina sobre ello. Entonces, ahí podemos ver, cuando hablo de la pena de nulidad, recordemos que, bueno, y ya se los había dicho, pero
para establecerlo, ¿verdad? Las audiencias nunca van a ser delegadas por el juez a otra persona, como por ejemplo al secretario, al colaborador. Tiene que ser celebradas por medio del juez, ¿verdad? Juez o jueza, sin que esto puede ser. Por eso es que le digo que bajo pena de nulidad, que el juez está facultado para recolectar, ¿verdad?, la prueba en público y en viva voz en audiencia, sin que se pueda tener habilitado ningún otro momento para ello. Finalmente, el tercer supuesto es que ya el juicio que debe hacer el juzgador o juzgadora, ¿verdad?, sobre la prueba vertida. En los sistemas orales, como el que tenemos nosotros en materia de familia y también que se da en materia civil, penal, puede variar la regulación procedimental de la etapa probatoria o preliminar, ¿verdad?, y de sentencia, de suerte tal que algunas ocasiones, ¿verdad?, es posible exigirle al juzgador o juzgadora que se pronuncie sobre la estimación o desestimación de la pretensión una vez concluida la audiencia de prueba. U otros casos, ¿verdad?, que pueden haber en los cuales el juez o jueza se reserva un espacio de tiempo para analizar el fallo que debe pronunciar, ¿verdad? Ahora bien, esa segunda posibilidad normativa, a mi juicio, creo, es la más atinada en la medida que da tiempo extra al juez o jueza para que valore de mejor modo y medite a su vez a quien le asiste la razón en disputa y se pronuncie como tal. En materia de familia, vamos a ir viendo, y así lo dice el artículo 122 de la Ley Procesal de Familia, da la posibilidad de que las personas, que el juez o jueza pueda dictar su sentencia en la misma audiencia de sentencia, ¿verdad?, de manera rápida, concisa, ¿verdad?, haciendo que las partes tengan una respuesta de lo más breve posible. Y eso solo surge desde el momento que puede hacerse en un sistema adversatorio oral como el que tenemos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, en ese sentido, también la ley da la posibilidad que hay momentos que no se pueda dictar la sentencia en audiencia, o sea, en el mismo momento que se desarrolla la audiencia de sentencia. En ese sentido, le da, conforme al artículo 122 de la Ley Procesal de Familia que les he mencionado, la posibilidad del juez que en 5 días pueda dictar su sentencia, que la motive conforme a la prueba que ha obrado en el expediente, en el proceso, sea prueba de la prueba que tengan, documental, testimonial, pericial, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa supuesto lo puede establecer. Entonces, es aquí donde les estoy diciendo yo a ustedes con la sana crítica, ¿verdad?, con este principio, ¿verdad?, y que está regulado en el artículo 56 de la Ley Procesal de Familia, podemos ver a la hora de que el juez tiene que valorar la prueba. Entonces, los otros artículos que les he mencionado, conforme al artículo 42, que es el examen liminar que hace el juez, pero 42, 44 de la Ley Procesal de Familia que hace para lo de la prueba, y también, ¿verdad?, el artículo 310 y 317 de la ley, del Código Procesal Civil y Mercantil, que es de aplicación supletoria en materia de familia. Ahora bien, sin dejar de lado también el artículo que les he mencionado, el 122 de la Ley Procesal de Familia, que habla del tiempo a la hora de valorar la prueba de parte del juez para establecerse, ¿sí? Entonces, en ese supuesto es el que les digo de la valoración de la existencia de un número clausus también de los medios probatorios, ¿verdad?, que pueden verse para determinarse. Entonces, acá donde vemos nosotros, pues, que esa valoración obviamente la da el juez desde el punto de vista de la oralidad, ¿verdad?, que puede haber para estos supuestos. Y dentro de ellos, pues, se analiza y se determinan, ¿verdad? También, ya que habíamos hablado de este principio de oralidad, pues debo decir que el principio técnico del proceso de familia es oral, ¿verdad? Y eso pues luego de atisbarse, ¿verdad?,
principios que cabe destacar, algunos que son particularmente importantes y destacables en el proceso de familia, que es oral. Como podemos decir, en primer lugar, ¿verdad? El destacar el de legalidad, pues, por el deber que tienen los jueces de apegarse al marco normativo, ¿verdad? Que implica la interdicción, ¿verdad? De que cualquier posibilidad arbitraria de modificación de los procedimientos previsibles no pueden hacerse, ¿verdad? Cuando digo eso, pues por el principio de legalidad, obviamente, y que este principio es desarrollado a partir de la Constitución, el artículo 1, perdón, artículo 2 de la Constitución y desarrollados en las leyes procedimentales, como en el caso de nosotros, la Ley Procesal de Familia y el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Se debe determinar ese supuesto que es la importancia de la legalidad y lo que establece la ley para irse determinando cada espacio, el procedimiento en sí, ¿verdad? En segundo lugar, te voy a decir, ¿verdad?, que es preciso mencionar el de la oralidad y la concentración, como se los había dicho antes, ¿va?, que constituyen el pilar fundamental de todo proceso, en la medida que está diseñado estructuralmente, ¿va?, para que se lleven a cabo por lo menos 2 audiencias, donde desemboca la actividad de las partes, y lo cual supone celeridad y concentración de los actos. Además de decirles, ¿verdad?, de que en los procesos contenciosos, y lo vamos a ir viendo más adelante, hay 2 audiencias, la preliminar y la de sentencia, ¿verdad? Lo mismo en violencia intrafamiliar, que aunque en violencia intrafamiliar ya les había dicho a ustedes que está la preliminar y la audiencia pública, ¿ya? Diferente, no le llama audiencia sentencia, sino que audiencia pública. Y en diligencias de jurisdicción voluntaria que no son contenciosas, ¿verdad?, solo existe la audiencia de sentencia, ¿verdad? Por eso solamente es única audiencia y donde se concentran todos los aspectos o todos los actos, ¿verdad?, que se realicen dentro del mismo proceso y o diligencia, ¿verdad? Un tercer lugar, debo decir que el de la libre valoración denota la abolición de los regímenes, ¿verdad?, inquisitivos, donde el legislador, ¿verdad?, arbitrariamente inmovilizaba al juzgador o juzgadora en su labor de impartir justicia, permitiéndole apreciar, ¿va?, bajo la sana crítica los elementos probatorios en juego, ¿verdad? Ya les había dicho que la sana crítica implica también la máxima de la experiencia del juez y también de la psicología, donde se determina el juez, ¿verdad? Se remonta para efectos de poder determinar esa situación, ¿verdad? Un cuarto punto, ¿verdad?, el de la doble instancia, también para determinarlo en ese supuesto, en ese principio técnico del proceso de familia oral, ¿verdad? El de la doble instancia, que cuando digo doble instancia, obviamente sabemos que cuando se inicia un proceso, ¿verdad?, se inicia en los juzgados de familia, que es un juzgado de primera instancia, ¿verdad? Indistintamente cuál juzgado de familia haya sido iniciado, sea de Morazán, San Francisco Gotera, perdón, sea de La Unión, sea de Usulután, sea de Santa Ana, sea de Aguachampán, sea de San Salvador incluso, ¿verdad? Son primeras instancias. Entonces, cuando hablo de esa doble instancia, que si bien puede parecer más importante en el ámbito del derecho penal, pues, pero en el proceso civil y también en el de familia es oral y lo es igualmente por la particularidad que supone esta inmediación de los jueces en la valoración de la prueba, ¿verdad?, y la aprehensión de la realidad procesal in situ frente a lo que ha de significar la interpretación. Hola, se le fue el audio a Lee. Será mi Creo que sí. internet.
Buenos días. Lick, yo no escucho nada. No se oye, señorita. Licenciado, Tiene creo que tiene apagado el micrófono. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, licenciado. Ok, disculpas del caso. Estas cosas se dan bueno, en lo virtual, ¿verdad? Les decía, o sea, con las disculpas del caso, ¿verdad? Cuando es cuestiones de internet, ¿verdad? Lo que me sucedió en ese momento, eh, se me suceden, ¿verdad? Y les doy las disculpas, les pido disculpas por esa situación que ha pasado. Bueno, No se entonces, preocupe, Lick. ok, gracias. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Retomando el punto de lo que habíamos hablado de la doble instancia, que ya les había dicho, ¿verdad? Que la primera instancia siempre es los juzgados de familia, indistintamente el lugar donde se interpone la demanda, la solicitud, la diligencia sub generis, ¿verdad? La denuncia de violencia intrafamiliar, etcétera, ¿verdad? Esa es la primera instancia, que ya les había dicho antes que eso en el ámbito del derecho penal es tan importante, ¿verdad? Y no solamente en él, pues también los procesos civiles, también en materia de familia que son orales, lo es igualmente por la particularidad, como les decía, que supone esa inmediación de los jueces en la valoración de la prueba. Y obviamente en la aprehensión de la realidad procesal frente a lo que ha de significar la interposición de un recurso que traslada el conocimiento del proceso a otro estrado, con otro juez y evidentemente hacia otra apreciación de la cuestión. Eso significa la doble instancia. ¿Por qué? Porque desde el momento que se interpone un recurso de apelación, ¿verdad? Bueno, vamos a ir viendo. Yo sé que estos temas, yo me adelanto en los momentos, pero sé que en su momento vamos a seguirlo desarrollando. Bueno, lo voy a desarrollar y ustedes pues para que les quede más claro, pero les adelanto que en materia de familia hay recursos de revocatoria, de revocatoria y de apelación, y también hay de revocatoria con apelación en subsidio. En ambos supuestos, ¿verdad? El conocimiento para el caso de revocatoria es el mismo juez, pero para el caso de apelación es un juez, sería un magistrado de segunda instancia que conocen sobre la situación y valoran, hacen un nuevo examen o reexamen de lo ya resuelto en primera instancia y verifican si en verdad es procedente o no la decisión que se ha tomado, ¿verdad? Entonces, en esa situación podemos ver con respecto a estos principios técnicos del proceso de familia que son oral, ¿verdad? Entonces, retomando acá también la legalidad, como ya se los había indicado, ¿va? A diferencia del derecho general de libertad, ¿va? El principio de legalidad, y se lo vuelvo a insistir, ¿va? Supone que los jueces no tienen más facultades que las otorgadas por la ley y la Constitución. Esto es así porque son las reglas, ¿verdad? Procesales civiles que son, reglas procesales, y aunque nosotros nos vamos de manera supletoria en materia procesal civil, ¿verdad? Pero que también como materia, como rama común, ¿verdad? Pero también en materia de familia se determina, ¿verdad? Como esas reglas procesales y se constituye en una herramienta de certeza para el justiciable. Esto es en el sentido que la norma de la que se echará mano para juzgar no solo, ¿verdad?, esté vigente y sea predeterminada, sino
Además, que se aplique bajo los parámetros de la propia Constitución otorga para establecerlo y pues desde el punto de vista de la interpretación conforme. Cuando hablamos de la interpretación conforme, obviamente eso tiene que ir valorado, ¿verdad? Sin atropellar, sin derechos, ¿verdad? O principios de las partes dentro del proceso, ¿verdad? Que partes procesales que se establecen ahí y que también, ¿verdad? Sea a la luz de la Constitución, ¿verdad? Retomando también el Tribunal Constitucional Español, que ya les había hablado en su momento, que se ha dicho que la garantía material del principio de legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se traduce obviamente en la exigencia de predeterminación normativa de las conductas punibles y de sus correspondientes sanciones, ¿verdad? Esto como ley certa, ¿verdad? Que obviamente una persona que delinque tiene una consecuencia, ¿verdad? Para determinarse, ¿verdad? Que la misma ley lo determina. Ese es el principio en sí de legalidad. Esto para materia penal. Pero esa exigencia tiene implicaciones no solo para el legislador, sino también para los órganos judiciales a quienes les está vedado la exégesis, ¿verdad? Y aplicación de las normas fuera de los supuestos y de los límites que ella misma determina para establecerlos. Y así lo dijo el Tribunal, ¿verdad? Constitucional, y en el caso de nosotros, pues por el caso de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Pues que por un lado prevé el derecho general de la libertad del artículo que establece el artículo 8, ¿verdad? Y que señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, Buenos ni días. priva de lo que la ley no prohíbe. Sí, dígame. Dígame. Fíjese que no logro ver la presentación, no sé si está proyectando. Uy, perdone, gracias. Y que con esto que se fue el internet y gracias por decírmelo, porque solamente así me doy cuenta. Permítame. ¿Sí se logra ver? Estamos siempre sobre el mismo principio de oralidad, pero dentro de eso, hablando del principio de legalidad, ¿verdad? La sana crítica al momento de establecerlo, ¿sí? En eso estamos acá, por eso lo he dejado aquí en esa diapositiva. ¿Se logra comprender? ¿Me escucho? Sí, se entiende, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces... Aprovechando, perdón, solamente una consulta. Usted mencionó sobre el principio de taxatividad. No sé si podría volver a repetir en qué implica. Lo que implica es que en realidad hay unas reglas determinadas, establecidas, que uno no se debe de escapar sobre ellas. Cuando hablaba del principio de legalidad, ¿verdad? Es esta situación que el juez no se tiene que apartar de lo que ya determina la ley, de esos principios procesales que lo establece. Eso es lo taxativo, o sea, determinado por la ley, pues. Entonces, no vengo, yo como juez puedo establecer y puedo determinar, ¿verdad?, lo que para mí creo que debe de hacerse, sino que ya la misma ley ya establece en el supuesto que se determine por qué razón se sigue esa regla procesal, por decirlo así, ¿verdad?, y no otra, porque la ley ya lo establece. En ese sentido es que yo estaba hablando de la taxatividad, ¿verdad?, que en realidad está ya un mandato constitucional que lo establece, ¿verdad?, y desarrollado por las mismas leyes secundarias. En el caso cuando yo les hablaba de la misma legalidad que lo establece la Constitución, el artículo 2, pero lo desarrolla las leyes secundarias. En este caso para nosotros, en materia de familia, la ley procesal de familia y también con el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Había otra pregunta para otro que escuchaba otros audífonos abiertos. ¿No? Ok. Entonces, para seguir con lo mismo, en la misma clase, bueno, para la misma clase, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, de este principio de legalidad, ¿verdad?, debo decirles también
La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, ¿verdad?, reiteradamente que en el proceso rige el principio de legalidad de los actos procesales. Tal principio, ¿verdad?, no hace referencia solo a la legalidad secundaria, sino que se entiende el sistema normativo como unidad. Es decir, la legalidad supone respeto al orden jurídico en su totalidad, obviamente, lo que lógicamente comprende la Constitución como nuestra Carta Magna y que debemos de respetar, ¿verdad? Por esto anterior, la legalidad no es solo la sujeción a la ley, sino también, y de modo preferente, sujeción a la Constitución, y en tanto como norma primera o Carta Magna que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es que sobre la expresión ley, no debe olvidarse que en virtud de los principios de supremacía constitucional, jerarquía constitucional, normativa, perdón, y regularidad jurídica, la disposición legal debe ser conforme en forma y contenido a las normas constitucionales, al igual que los razonamientos judiciales y administrativos que pueden haber, ¿verdad?, sobre eso. Es más, para que ustedes tengan como referencia, la Sala de lo Constitucional lo estableció en el amparo, ¿verdad?, en amparo con referencia 167 de 1997, que en su resolución final de fecha 25 de mayo del 99 estableció, ¿verdad?, para recordarme de eso, ¿verdad?, que el mandato constitucional tiene en este caso, ¿verdad?, específico, una doble vertiente. Por un lado, un mandato al legislador en la formulación de la norma, y esto es que la norma debe adecuarse al pretexto de la Constitución, y por el otro, un mandato al juzgador respecto a su aplicación, que implica ser interpretada y aplicada de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Eso lo dijo la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, en este amparo que les he mencionado, amparo 167 de 1997, ¿verdad? Para que ustedes puedan verificarlo. Eso está en la, ¿cómo se llama?, en sentencias. Voy a tratar de manera de compartírselo, si es que ustedes no los encuentran en la, ¿cómo que se llama?, en la web, ¿verdad?, para determinarlos. Es así como también podemos decir que aplicado al proceso jurisdiccional implica que la tramitación de un proceso, sea civil, penal, familia, laboral, ¿verdad?, sea escrito u oral, debe ser legal, pero sobre todo constitucionalmente adecuado, respetando obviamente los derechos y principios constitucionales, así como los derechos, obligaciones y cargas procesales de las partes en el mismo, y en cualquier instancia y en cualquier grado de conocimiento, ¿verdad? Vamos a ir viendo en la medida que se vaya desarrollando la materia, que el procedimiento de familia no va a ser igual al procedimiento en materia penal, mucho menos va a ser parecido al del Código Procesal Civil y Mercantil o en materia civil, ¿verdad?, o en todo caso al laboral, sino que son desarrolladas, como son materias, son diferentes, son desarrolladas de esa forma, ¿verdad?, por el legislador en sus materias, ¿verdad?, y así están determinadas, aunque nosotros como materia común, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, o civil, ¿verdad?, que es como el tronco, el derecho común, es al que nos remitimos. Ahora bien, volviendo al de la oralidad en audiencia y concentración de actos, ¿verdad?, para retomar lo que ya estamos viendo aquí en la diapositiva, siendo el proceso una sumatoria de actos provenientes, ¿verdad?, del juez y de las partes, la eficacia de este debería hacerse a depender de la forma de estos. Cuando digo esto, pues el término en que llega al estrado y la manera de cómo se desarrollan. Pues si cada uno se orienta hacia un engorroso concreción, ¿verdad?, el proceso en sí sería un manojo
desarreglado, por decirlo así, pues. Una de las ventajas justamente es que se persigue con la oralidad es que esos actos puedan desembocarse o verterse, ¿verdad? En un espacio tal que supone darle no solo la cristalinidad, ¿verdad? Del hecho en sí de impartir justicia, sino la concreción de las actividades para las cuales se ha ido determinando, ¿verdad? Quiero ver si se va grabando no me fijé si se va grabando. Sí, se va grabando. Perdón. Como con el apagón. Bueno, con lo del internet, mejor dicho. No sé. No me fijé, no me había fijado si se estaba grabando. Bueno, entonces, volviendo al tema de la oralidad, pues en sí es ese supuesto, ¿verdad? Debemos de establecer que un proceso, ¿verdad? De familia, así como el civil, ¿verdad? Es regido por la oralidad, ¿verdad? Que debe contener, ¿verdad? Necesariamente una audiencia incluso preliminar, donde queden fijados los términos del debate, como se los había dicho antes. Es decir, donde haya posibilidad de extrovertir, ¿verdad? Por ambas partes sus particulares argumentos de la cuestión a debatir, donde además puede existir la posibilidad de conciliar, donde se corrijan los defectos procesales, ¿verdad? Y donde pueda arguirse todas las defensas correspondientes a las pretensiones en sí. O sea, lejos de otra situación, pues también aquí vamos a ir viendo también el principio de legalidad, de legalidad, de igualdad que se pueden establecer. Y además debe instalarse una audiencia, en este caso preliminar, que podemos ver, ¿verdad? Que en materia civil es probatoria, ¿verdad? Preparatoria, donde justamente se provee el desahogo, ¿verdad? En esa es también la de sentencia, ¿verdad? Para establecerlo, para determinarlo desde ese punto de vista, desahogo de la prueba, porque de ahí es donde todas las pruebas que fue admitida en la preliminar o en preparatoria, como lo dice en materia civil, se determina en la sentencia, que es en materia civil la toma como probatoria, pero para nosotros es la de sentencia, ¿verdad? Digo nosotros en materia de familia. En esta, pues las partes deben de probar los extremos de sus alegatos, de manera que no haya otro momento procesal distinto a él, donde tal verificación pueda concretarse. Y esto implica darle certeza a las pruebas de las partes y potenciar un genuino debate en ellas, ¿verdad? Eso, el genuino debate en ellas, que pueden determinarse o pueden establecerse, cuando digo desde ese punto de vista, que obviamente se le potencia a las partes el hecho de que puedan controvertir la prueba que pueden establecerse. En el caso de la prueba testimonial, obviamente las escuchan y pueden empezar a hacer el interrogatorio, las técnicas de oralidad que se establece, el interrogatorio directo para ella. Y eso es así, pues, que se remarca entonces la existencia de una concentración de actos procesales y en ambas audiencias. Cuando digo ambas audiencias, recordemos que es la preliminar y sentencia. Y esto, pues, permite darle celeridad a la causa y evitar las dilaciones indebidas que muchas veces no tienen otro origen que el tracto sucesivo de etapas procesales propias del régimen escrito decimonónico, como les había mencionado antes, ¿verdad? Es por eso que el Tribunal Constitucional Español ha dicho, refiriéndose a ese principio, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de justicia que el momento de dictar sentencia, aquellas practicadas en el proceso oral bajo los principios de publicidad, oralidad e inmediación, ¿verdad? Pueden establecerse para con ella, ¿verdad? Principios de publicidad, ya hemos visto, la oralidad que también está inmerso y la inmediación que obviamente el juez tiene que establecerse para con ella, ¿verdad? Y que conforme a ellos el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio, ¿verdad? Que en forma oral se desarrolla ante el mismo tribunal que a dictar sentencia, ¿verdad? Y esto de suerte que la convicción de este sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados, ¿verdad?
a tal fin por las partes. Medios aportados, me refiero a los medios probatorios establecidos, ¿verdad? Para determinarlos. En la misma sentencia, precitadas, pues incluso, pues, las que les estoy mencionando del Tribunal Español, ¿verdad? Que se refiere además, entre otros aspectos, que la excepción de admisión de prueba preconstituida, ¿verdad? En los procesos orales pertenecientemente en materia penal, ¿verdad? Se establece en eso. Y ha dicho que, pues, incluso, pues, que el principio de producción de pruebas en los procesos orales no es absoluto. Pues, ¿y por qué? Porque se admite la posibilidad de pruebas preconstituidas conforme a la ley procesal e incluso de diligencias sumarias o preparatorias en casos especiales o singulares, ¿verdad? Esa posibilidad que previo a la valoración de prueba, previo al desahogo de prueba, sea necesario llegar a retomarlo en su momento por parte del juez de una manera previa, ¿verdad? Siempre y cuando se den las circunstancias por las cuales se tenga que hacer así. Por eso es que digo que se admite la posibilidad de prueba preconstituida y conforme a la ley procesal e incluso de diligencias sumarias o preparatorias, ¿verdad? En casos especiales o singulares que pueden determinar y siempre que se reproduzcan, ¿verdad? En el proceso oral o se ratifique en su contenido los protagonistas o se dé a las partes la posibilidad, ¿verdad?, de contradecirlas en dicho acto. Y es decir, no basta la simple fórmula por reproducida el uso forense, ni aún con el asentimiento del acusado para establecerlo de esa forma, ¿verdad? Ya les he dicho que para contradecirlas, ese hecho de contradicción de las partes, ¿verdad?, que se deben de determinar es a partir de ese supuesto que obviamente pueden interrogar, como por ejemplo los testigos, contrainterrogar, establecer esas reglas que se establecen por parte de los procesos orales, como es las técnicas de oralidad que se deben establecer, ¿verdad?, para ese supuesto. Ahora bien, retomando ese supuesto, eso que he venido hablando también y la libre valoración de la prueba, este principio cobra especial relevancia en procesos de familia, específicamente también en civil, que es materia, es derecho común, ¿verdad?, que son orales, porque solo aquel juzgador capaz de disponer irrevocablemente de una inmediación clara y oportuna de la prueba desfilada en el estrado puede tenerla. A su vez, obviamente, la facultad de razonar, ¿verdad?, decidir libremente sobre la mayor o menor convicción que genera en sus sentidos la prueba de uno u otro aportada en la causa. Es decir, el sentido de que el juez, que él o la juez o jueza, ¿verdad?, la persona que con su viva presencia asimile los argumentos de cada parte, desde la óptica probatoria, ¿verdad?, y es él quien debe a su vez fallar, él o ella, ¿verdad?, porque estamos hablando que juez o jueza, ¿verdad?, para hacer un lenguaje inclusivo para cuando me refiero a juez o jueza, ¿verdad?, que fallar otorgándole más o menos el valor a uno u otro medio de prueba. En el sistema escrito, la ventaja es justamente esa, el que la inmediación no es lo suficientemente concreta como para que pueda apreciarse con mayor atención cada elemento probatorio y por ende normalmente el legislador prefiere optar por la tarifa legal o prueba tasada y le indica a quién juzga el valor que debe atribuir a cada medio de prueba sin más, ¿verdad?, determinada. Para establecer, pues obviamente en el sistema libre está, pues sin embargo, relacionado con ciertas exigencias procesales atribuibles al raciocinio del juez, como la pertinencia y la utilidad que puede tener, ¿verdad?, de la prueba, pertinencia y utilidad de la prueba. Es decir, dentro de los límites de esa libertad probatoria, el tribunal deberá evaluar, ¿verdad?, que se cumplan los pormenores exigibles, ¿verdad?, para estimar cuándo es pertinente y cuándo es útil para fallar en su virtud, pues. De hecho, es una obligación del juez o de la jueza que contiene la correlativa posibilidad que de no hacerlo conculque derechos fundamentales, aunque no debe
perderse de vista tampoco que él o la juez o jueza, sujeto al deber, ¿verdad? Para establecer o para determinarlo, ¿verdad? El deber para establecer esa situación de los principios, ¿verdad? Que debe de ser la motivación, que debe siempre exteriorizar los fundamentos de esa decisión para determinarlo o establecerlo, en cuyo caso igualmente se ve obligado a pronunciarse sobre los aspectos en cuestión, ¿verdad? Para establecer y determinarlo. Esa es lo que en realidad tiene que obrar, tiene que verificar en esa situación, ¿verdad? El juez para determinarlo, ¿verdad? Sobre esa línea, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que la pertinencia de las pruebas, su valoración y apreciación, ¿verdad? Corresponden exclusivamente a los órganos judiciales y solo procederá su revisión en sede constitucional. Esto pues obviamente por medio, para nuestro caso, por medio de amparo, ¿verdad? Cuando no sean razonables los fundamentos de su denegación. Me refiero a amparo en constitucional, ¿verdad? Siempre y cuando se ha agotado la vía, obviamente, de los recursos, ¿verdad? Que se establecen cuando les hablé de la doble instancia, obviamente, ¿verdad? Si ya fue conocida en primera instancia y en segunda instancia por la Cámara, ¿verdad? Para establecerse esa situación. En la revisión en sede constitucional obviamente va a ser por medio de amparo cuando no sean razonables, ¿verdad? No sean posibles los fundamentos de su negación o se demuestren obviamente por el recurrente que eran decisivos para la resolución del pleito, ¿verdad? Entonces, para determinar ese supuesto. Por supuesto, pues, que alrededor de todo también hay obligaciones relacionadas para las partes. Obligaciones, obviamente, como por ejemplo, que hasta en Código Procesal Civil y Mercantil habla de la carga de la prueba que a quién se la deben de establecer y obviamente que son de las partes. Y eso lo establece el artículo 321 del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, que adjunto a su derecho a la utilización de las pruebas, debe saberse que el mismo ejerce dentro del marco legal correspondiente, ¿verdad? Para establecerlo. De la misma resolución que estoy hablando del Tribunal de Español, ¿verdad? Que obviamente ve de esa evaluación probatoria que realiza el juez que podría incluso llevar a un estrado de indefensión del litigante para determinarlo. Si se llega a demostrar obviamente que se inadmitió indebidamente una prueba o establecerlo o determinar en ese sentido, obviamente se puede verificar si en realidad hay una vulneración al derecho, obviamente, al derecho de defensa de las partes, ¿verdad? Obviamente, en ese supuesto habría que ver y habría que determinar si hay una vulneración. Recordemos que los procesos de amparo es para verificar esa vulneración, ya sea un derecho o un principio de las partes, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto es que obviamente se debe de ver esa situación. En concreto, debo decir que para que pueda hablarse de una indefensión del litigante en relación con la admisión o la práctica de la prueba propuesta, habría, por decirlo así, que reprocharle al juez o jueza o tribunal, bien porque si hubiese inadmitido una prueba de interés relevante para la decisión, sin justificar el rechazo de modo razonable, ¿verdad? Es decir, arbitrariamente. Bien puede incluso en la práctica. Nosotros en materia de familia, obviamente en esa fase de aportación de prueba, se espera que el juez verifique esa situación en la cual diga o razone por qué no admite una prueba, por qué razón la rechaza o en todo caso la declara inadmisible, ¿verdad? Diga ese razonamiento, por qué lo establece de esa forma. Entonces, obviamente tiene que establecerlo así, tiene que determinarlo, ¿verdad? Entonces, es que se espera esa situación, ¿verdad? Bien, porque la práctica de la diligencia de prueba no se realizará por actos, obviamente, de actos directos, ¿verdad? Imputables al órgano judicial y de su práctica. Y en cambio, ¿verdad? Hubiera alterado o podido producir, ¿verdad? Una solución distinta. Y esto puede ser en las situaciones que pueden hablarse, ¿verdad? De indefensión en cuanto se negaría al litigante una respuesta judicial concreta y adecuada para ese supuesto, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver en esa situación, ¿verdad?
que pueden haber una vulneración en sí para el derecho de defensa de las partes, ¿verdad? Ahora bien, retomando siempre el doble instancia, y repito, ¿verdad? Como principio que se debe de establecer para determinarlo, ¿verdad? Es necesaria la existencia del ámbito procesal, ¿verdad? En cual se encuentra, ¿verdad? Que en realidad, si ustedes, para determinarlo de esa situación, porque no solamente la legalidad, el principio de legalidad va a ser determinada por la Carta Magna y desarrollado por en este caso, por las leyes secundarias, sino que también dependiendo de instrumentos internacionales que hayan sido suscritos por parte del juez, por parte del país, ¿verdad? En este caso de nosotros como país del Salvador, ¿verdad? Entonces, estos podemos verlos incluso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto se puede establecer, ¿verdad? En el artículo 14.5, ¿verdad? Ustedes, para que lo retomen y puedan buscarlo, en ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece esa situación de doble instancia y se hace a su vez presente también, salvo algunas excepciones, el proceso obviamente civil y familia, ¿verdad? Como también en otras materias, ¿verdad? Que se puedan haber. Es un principio vinculado con el derecho a recurrir en la medida que éste permite el franqueamiento de aquel, ¿verdad? Y que obviamente permite o cobra relevancia en ese apartado porque el sistema de derecho procesal regido bajo el método, ¿verdad? De las audiencias podría suponer, dada la inmediación, una extremada limitación del uso de este o por lo menos una regulación conservadora y dispositiva, ¿verdad? De las decisiones de los tribunales inferiores que peligraría su exclusión, pues haciéndose alarde a su naturaleza privada que pueden haber y dándole obviamente un ropaje a esa posibilidad, actitud pues disuasora de su contenido, ¿verdad? Es por eso que el Tribunal Constitucional Español ha dicho expresamente que el derecho a la doble instancia, salvo en materia penal, ¿verdad? No forma parte necesariamente del contenido del derecho de la tutela judicial efectiva, por lo que el legislador obviamente puede configurar libremente el sistema de recursos, aunque allí donde exista deben ser garantizados, estableciendo los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización, ¿verdad? Entonces, esto supone en juicios del mencionado tribunal que en aquellas materias en las que la doble instancia no viene exigida legalmente, y esto da porque la posibilidad, ¿verdad?, de violación pueda devenir del hecho de que las resoluciones judiciales que vedaron el acceso al recurso son jurídicamente infundadas, ¿verdad? Porque puede ser que en un supuesto donde el Tribunal de Segunda Instancia haya declarado inadmisible un recurso y no haya dado los fundamentos necesarios para declararlo inadmisible, ¿verdad? Esto puede haber, ¿verdad? Y como ese supuesto de una inadmisibilidad, no cabe una posibilidad del hecho de ser recurrible por medio de otro recurso, es decir, por medio de revocatoria o por medio de apelación, de uno nuevo de apelación, volviendo a segunda instancia las salas, ¿verdad? Sino que en eso, vuelvo a lo mismo, sería una situación de impugnación por medio de amparos que pudiesen haber, siempre y cuando se determine esa vulneración en el principio de defensa o el principio o derecho de defensa, ¿verdad? En tal sentido, ningún reproche puede dirigirse a las resoluciones impugnadas que en aplicación, ¿verdad?, razonada y razonable de un precepto legal denegaron el acceso al recurso por entender que la materia objeto de debate no están comprendidas, ¿verdad?, ni legal ni jurisprudencialmente dentro de los supuestos apelables. Esto pues tomando en cuenta esta doctrina, ¿va? Si bien el derecho a una doble instancia, como hemos estado hablando esta mañana, no es extensivo de forma absoluta a los procesos en sí, pues ni al civil, ni familia, lo que resulta innegable que el derecho a recurrir, ¿verdad?, como categoría, con sustantividad propia, si forma parte del conjunto de garantías, debe respetarse y por tanto desde una óptica distinta, ¿verdad?, en la medida que se garantice queda salvaguardada aquella para los casos específicos donde tal alzamiento esté permitido.
Y es que así lo ha formulado, obviamente, el Tribunal Constitucional Español, como les he venido citando, al manifestar, obviamente, que aunque en el artículo 24 de la Constitución Española no incluye el derecho a la doble instancia procesal, sí comprende el derecho de los recursos establecidos por la ley, ¿verdad? Y correspondiendo, obviamente, a los tribunales ordinarios a decidir sobre si en concretos recursos reúnen los requisitos de admisibilidad, y esto, obviamente, pues, el modo que solo se podrá establecer o determinar, ¿verdad? Para ese supuesto y establecerlo, pues, de revisar tales decisiones cuando fueran arbitrarias, formalistas o basadas en un error patente, ¿verdad? Oscar Morejón. Oscar Morejón. Buenos días. Buenos días. ¿Puede apagar la cámara, por favor? Sí, permítame. Gracias, gracias. Gracias. Entonces, bueno, como les continuaba diciendo. Hola. Como les comentaba, les mencionaba, ¿verdad? El artículo 24 de la Constitución Española, que también establece que no se puede ser, pues, pero Oscar Morejón, apáguela. Por favor, apague la cámara. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? De ese modo puede afirmarse que en los procesos tanto civiles como familia, ¿verdad? Regido por la oralidad, sí resulta idóneo y no menos importante atisbar la necesidad de que la doble instancia sea salvaguardada en aquellos casos donde la configuración legal se ha previsto, ¿verdad? Uno u otro recurso, dada la naturaleza del reclamo, y esto supone reiterado, ¿verdad?, su carácter inescindible, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Necesario, pues, con el derecho de recurrir, y que es cuestión que indefectiblemente, pues, le permite formar parte directa del debido proceso o tutela judicial efectiva, ¿verdad? Esa tutela, ese debido proceso o tutela judicial efectiva es obviamente cómo está desarrollado el proceso, cómo se determina, cómo se establece para establecer el procedimiento en materia de familia, ¿verdad? Entonces, bueno, hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado en esta mañana, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver dentro de este principio de oralidad, que va inmerso el principio de defensa, de legalidad, ¿verdad? La sana crítica al momento de determinarse, ¿verdad? Como principio que desarrolla otro dentro del mismo, ¿verdad? Otros supuestos, ¿sí? ¿Hay preguntas hasta este momento para lo que hemos estado hablando esta mañana? Si no hay preguntas, voy a hacer yo las preguntas en este momento, porque voy a abrir espacio para que ver qué tanto han asimilado ustedes con respecto a los principios que lo que hemos hablado en esta mañana. Marvin Miranda, dígame, Marvin. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días. Solo que me pudiera aclarar un poquito sobre la doble instancia, porque no logré comprender muy bien. Cómo no, con gusto. Cuando hablo de la doble instancia, Marvin Miranda, hablo que hay dos jueces, aunque ya les había dicho, cuando inician un proceso en materia de familia, sea en cualquier lugar donde lo inicien, es primera instancia, juzgado de familia. Este juez de familia tiene la obligación de resolver sobre las peticiones que se le han hecho, ya sea demandas, solicitudes, diligencias subgéneres que tiene bajo su conocimiento, ¿verdad? Este tiene la obligación de sentenciar, dictar resoluciones sobre esto, ¿verdad?
Es así como este juzgado se vuelve primera instancia. Todas sus decisiones admiten recurso. ¿Verdad? ¿Cuál es el recurso? Ya les había dicho, aunque me estoy adelantando, pero hay recursos de revocatoria, apelación, revocatoria con apelación en subsidio, que sean tanto de conocimiento para un mismo juez o en magistrados de cámara. Entonces, sus decisiones no se mantienen firmes mientras no han sido conocidas mediante los medios de impugnación que se hayan establecido, así como se vuelven las cámaras segunda instancia, cámaras de cualquier materia. En el tema que nosotros estamos viendo, cámaras de familia, ¿verdad? Son segundas instancias. Entonces, estos juzgados, estos tribunales de segunda instancia son magistrados que están por arriba del juez de familia que ha resuelto una decisión, ¿verdad? O una petición que se le ha formulado mediante pretensiones, sea de divorcio, sea de unión no matrimonial, sean diligencias de establecimiento subsidiario de hijo, etcétera, sea de la cual y se haya resuelto ya sea favorable o desfavorable a la persona interesada, parte demandante, parte demandada, o en todo caso parte interesada. Entonces, cuando hablo de esa doble instancia, es que se potencie el derecho de defensa de las partes, que sea conocida no solo por un mismo criterio, o sea, una misma parte que lo resuelva, sino que sea otra, la posibilidad que otro tribunal conozca de su caso y a la vez pueda otorgar esa intervención, ¿verdad? Vuelva a hacer un reexamen de todo lo resuelto en primera instancia y que pueda, ya sea, porque esas son las posibilidades, ustedes van a ir viendo en el artículo 161 de la Ley Procesal de Familia, que las cámaras pueden ya sea confirmar, revocar, modificar o anular una decisión dictada en primera instancia. Entonces, eso es en sí la doble instancia. Marvin Miranda, ¿se logra captar lo que le he comentado? Sí, licenciado. Gracias. Ok. Los demás, hay preguntas para lo que he hablado esta mañana con respecto al tema, pues en sí, de la oralidad, defensa, ¿verdad? Que hemos hablado, esa doble instancia, esta sana crítica. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, yo voy a hacer las preguntas a las demás. Sí, dígame. Perdón. Y si la doble instancia no funcionara, ¿qué otro recurso podríamos utilizar? Ok, gracias por su intervención. Entiendo que es José López, ¿verdad? Bueno, si no hay, como les había hablado en principio, ¿verdad? Si esta situación llegase a haber una vulneración de derechos, siempre y cuando se agotaron los medios de impugnación, ¿qué queda otra vía? El amparo. ¿El amparo a dónde? En el Tribunal Constitucional, la Sala de lo Constitucional, lo que les estuve diciendo hace un momento, ¿verdad? Siempre y cuando hay una vulneración del derecho, de algún derecho o principio de alguna de las partes, puede motivarse y presentarse el amparo. ¿Contra qué? Contra las decisiones dictadas, ya sea en primera o en segunda instancia. Y obviamente hay que determinar para eso, en realidad, si el derecho o principio vulnerado también, porque la Sala de lo Constitucional va a verificar y si la Sala de lo Constitucional verifica esa situación, puede también revocar o anular o modificar la decisión tomada en ese caso por parte de primera instancia, que sería el juzgado de familia, o segunda instancia por la Cámara de Familia o por ambos. ¿Queda claro, López? José López. Sí, gracias. Ok, gracias. César Cueva, dígame. Lick, ¿verdad que dijo que en segunda instancia era Cámara de Familia? Permítame, le he dado la mano. Para contestarle, Orellana, sí, segunda instancia es Cámara de Familia. Perdón, César Cueva, dígame. Lix, sáqueme de una ignorancia. Fíjese que tengo esta pregunta. En
En materia penal, si es necesario, se utilizan peritos, y en materia civil, pero en materia de familia existe también el uso de algún tipo de peritos en los procesos. Sáqueme esa ignorancia, por favor. Perfectamente se puede usar, así como usted lo ve en materia penal, en materia civil, puede perfectamente. Por eso desde un inicio, cuando estaba hablando de la sana crítica, a la hora de valoración de la prueba, el juez perfectamente puede ver de un números clausul, como le dije, de prueba que pueden haber, perfectamente puede ser un perito, ¿verdad? Que se pueden escuchar. Puedo ponerle un ejemplo por el caso de las pérdidas de la autoridad parental o suspensión de la autoridad parental que se establecen tanto en cualquiera de sus cláusulas que ¿cómo se llaman? Causales que establece el 240 o 241 del Código de Familia, sea pérdida de autoridad o suspensión de la autoridad parental o responsabilidad parental. Ahí generalmente hay situaciones, sobre todo cuando hay daño, imagínense una cuestión de maltrato para una criatura que necesariamente, y que eso provoca incluso problemas en el esfínter, ¿verdad? Esto me refiero a que un niño se orine, ¿verdad? Por esa situación, tenga problemas de no poder retener su orina, ¿verdad? Que defeque, ¿verdad? Esas situaciones también un médico la puede determinar, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, y esas personas que pueden estar tratando a una criatura de esta índole. Le estoy poniendo un ejemplo porque aquí hay un sinfín, ¿verdad? Que pueden perfectamente establecerse. Yo recuerdo un caso de una niña que había sido abusada, ¿verdad? Ya estoy hablando hace años, ¿verdad? Una niña abusada donde tenía esta situación, tenía ese problema de generar, de que ella, su padre afín, lo que le llamamos nosotros de manera coloquial padrastro, de manera técnica se llama padre afín, abusaba de ella allá en Estados Unidos. Esta niña, pues, se, se llegó con su abuelita materna, ¿verdad? Buscó ese auxilio y su abuelita materna siguió la pérdida de la autoridad parental en contra de la madre de esta criatura y del padre, ¿verdad? Y por el padre, por el hecho del abandono. El punto está que esta niña generaba esa situación, entonces para comprobar la contraparte, la parte demandante pidió en ese supuesto que la niña, el médico, el psiquiatra y psicólogo que la estaban tratando, pues pudiese determinarse. Obviamente que cuando se establece peritos, estos peritos tienen que seguir con la cadena, ¿verdad? Es decir, que sean juramentados, que sean que se le dé la posibilidad que también la contraparte pueda controvertir pues, sus opiniones, sus decisiones en sí. Ante el Código de Procedimientos Civiles establecía para esto que tenían que haber dos, ¿cómo decirlo? Dos peritos, ¿verdad? Que entre uno y otro den un argumento, ¿verdad? Y se establezca para ver la veracidad de uno u otro. Hoy el Código Procesal Civil y Mercantil no establece que sea de esa forma, siempre y cuando por las técnicas de oralidad, ¿verdad? Como recordemos que el Código de Procedimientos Civiles estaba diseñado para hacerse de manera de escritura, no oral. Entonces ahora, por medio de la oralidad, obviamente se puede determinar, ¿verdad? Se puede controvertir ese hecho de un profesional, porque puede ser que un profesional lo haya hecho mal, ¿verdad? Pueden pasar esas situaciones. Y tomando su pregunta, César Cueva, es en ese sentido que se puede tomar la prueba pericial, ¿verdad? Espero que le haya quedado claro mi respuesta. Si no, pues yo con gusto se la puedo desarrollar más, pero es para establecerlo que sí, en su pregunta así clara, sí se puede. ¿Se comprende, César Cueva? ¿Se comprende, César Cueva? César Cueva. Sí, muchas gracias. Ok. Gracias. Ok. José López, dígame, que ha levantado la mano. Licenciado, referente a la pregunta de mi compañero Marvin, ¿cuánto tiempo es el
tiempo prudente, valga la redundancia, o está regulado en alguna parte del Código de Familia la espera de una resolución, ya que en materia penal pues hay tiempos de 22, tiempos de 15 días de espera, hay veces 3 meses. Está regulado en el Código de Familia también tiempos para una demanda, para un amparo. Ok, muchas gracias. Interesante su pregunta. Como entiendo que ustedes ya pasaron la materia de derecho de familia, ¿verdad? Ahí se pudieron ver ustedes que hay tiempos en los cuales procesales para interponer demandas, por ejemplo, de impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, quién pueden iniciar la acción, ¿verdad? No es el padre, no es el padre que reconoce, sino que son las otras personas que pudiesen tener algún interés en la causa. Así lo dice el artículo 156 del Código de Familia, ¿verdad? Que solamente puede hacerlo. En el caso de una impugnación de paternidad, que es por Ministerio de Ley o porque estén casados, pues, que han entrado dentro del matrimonio, nació ese niño, también lo dice el 150 del Código de Familia, que hay tiempo para establecerlo y es cuando se tiene ese conocimiento. Entonces, y así sucesivamente, hay tiempo para establecerlo. Cuando esto lo llevamos a sede judicial, ¿verdad? Para establecerlo, obviamente, son aspectos procesales, si bien están en materia sustantiva, pero en el momento de la valoración del juez de admitir esa prueba, tiene perfectamente que establecerlo en ese supuesto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver que en realidad sí se establece término plazo, ¿verdad? Para, si ustedes quieren ver para cuándo se puede resolver un aspecto en la cual cuando se presenta una demanda, una solicitud, solo dice en el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia, que son 5 días para que se resuelva. En el caso de, vamos a ir viendo todo el procedimiento de la Ley Procesal de Familia, pero el caso de la contestación de la demanda, la ley ya dice en el 97 que son 15 días para contestar la demanda, ¿verdad? Entonces también lo dice el 98, que el examen previo que se hace son 3 días para hacer el examen previo, ¿verdad? Para el señalamiento de la audiencia preliminar, lo dice el 36 de la Ley Procesal de Familia, que son de no menor de 10 días ni mayor de 30 días, ¿verdad? Para el señalamiento de la audiencia. Para el señalamiento de la audiencia de sentencia, también son 10 días que establece, eso, no recuerdo el artículo 114, si no me equivoco, de la Ley Procesal de Familia, eso sí no lo recuerdo, pero establece también días que se debe de establecer para determinar, para señalar una audiencia, y que son 10 días para eso. Entonces, y así le puedo ir poniendo casos de los tiempos que la misma ley establece. Así como usted ve en penal que se determina, así también está en familia, ¿verdad? Aunque esto me estoy adelantando un tanto porque es mi obligación habérselos o desarrollárselos a ustedes en su momento, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo cada una de las audiencias, pero sí hay tiempos. ¿Logra comprender José López con respecto a su pregunta? José López. Licenciado. José López, ¿lo logra comprender? Sí, licenciado. Ok, gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas por los demás? ¿No hay más preguntas por los demás? ¿O hago una pregunta, la última al azar para los demás, si no hay otra pregunta? ¿No? Bueno. En el caso de Nelson Musun, dígame qué entiende por el derecho dispositivo, perdón, el principio de oralidad y con respecto a la sana crítica que hemos hablado esta mañana. Nelson Musun. Nelson. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, es que ahí estaba escuchando la clase y de los principios también habló los tipos de
audiencias que hay dentro del principio de oralidad, ¿verdad? Pues sí, pero ¿qué entendió usted por la sana crítica? ¿Verdad? Sana crítica que hemos hablado esta mañana y de la doble instancia. De la doble instancia, usted dijo que ya en este caso, en procesos de familia, existe en el ámbito procesal, ya que habló también acerca del derecho, el Pacto del Derecho Civil Internacional, que en esa doble instancia lo establece en el artículo 14. Perdón, pactos de derechos civiles y políticos se llaman. Perdón que le interrumpa, Nelson. Ok, licenciada. Y dijo que eso se encontraba en el artículo 14.2, creo. Punto 5. Punto 5, ajá, y habló del el juez de primera instancia, el que llevará caso, digamos, un proceso de familia, pero el que dictará, digamos, lo que es la sentencia es el juez de segunda instancia, no es que me equivoco, licenciado. No, la sentencia retomando, la sentencia siempre la va a resolver o la va a dictar el juez de primera instancia. Eso siempre va a ser así, pero para que quede firme y siempre y cuando se interpongan los recursos, va a ser un conocimiento en segunda instancia por parte de la Cámara de Familia. Entonces, Cámara de Familia una vez dicta su decisión, siempre y cuando entre a conocerla. Les había dicho que puede confirmar la decisión dictada por primera instancia, puede modificarla, puede revocarla y puede anularla. Entonces, indistintamente de esas 4 que establece, porque son el artículo 161 de la Ley Procesal de Familia, puede establecerla y ahí queda firme esa decisión, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto hay que tener cuidado. Siempre va a dictar la sentencia el juez de primera instancia, pero el juez de segunda instancia va a ¿cómo que se llama? A decidir, va a volver a conocer el caso, ¿verdad? Va a hacer un reexamen de lo ya resuelto para ver si puede hacer ese supuesto. Es decir, confirmar, modificar, revocar o anular una decisión dictada en primera instancia. Sí, sígame, perdón. Licenciado, ¿en qué momento procede, digamos, la doble instancia en materia civil? Es que en materia civil es, bueno, ya habíamos visto que es la preparatoria y la probatoria que ellos tienen como audiencia, ¿verdad? Al igual que en familia, tienen, el juez civil puede dictar una decisión y puede ser recurrible. Así como estamos hablando que la sentencia, ¿verdad? El juez de familia dicta la resolución final o la sentencia, al igual va a ser el civil en la audiencia probatoria, ¿verdad? Entonces, es en el mismo momento que puede ser. O en todo caso, ¿verdad? Algunas decisiones que admiten recurso pueden también perfectamente ser impugnadas y conocidas por segunda instancia, como lo es en familia, ¿verdad? ¿Se logra entender, Nelson Musu? Sí, licenciado. Ok, entonces, ya para terminar, bueno, no sé si ya terminó usted también con lo que estaba hablando. Sí, ya estuvo, okay. Solamente eso. Ok. Entonces, comentarles, ¿verdad? Que esa situación está para el caso de, pues, en familia, pues, en la doble instancia, lo que había hablado, ¿verdad? No se confundan, esa doble instancia es con respecto a el conocimiento de la causa, tiene que ser, que es, ¿verdad? Por parte del juez de familia o por parte de los magistrados, en el caso de la Cámara de Familia, ¿verdad? No se confundan en esa situación, ¿verdad? Entonces, para eso. Bueno, no sé si hasta aquí hay preguntas con respecto a lo que hemos hablado esta mañana. Si no, pues culmino con esto. Recordarles, ¿verdad? Que el próximo viernes vamos a hacer el laboratorio y ya
con todos los grupos, ¿verdad? Establecidos, y va a ser los de los principios. Espero terminarlo esa mañana del día viernes, y pues ahí van a estar ustedes haciendo su primer laboratorio en grupo, ¿verdad? Entonces, si no hay más preguntas, pues los dejo acá y continuamos el siguiente viernes. ¿Les parece? Si es así, pues Gracias, Lick. tengan un feliz día. Gracias igual, licenciado. Gracias, feliz día, licenciado. Feliz día. Buen día. Buen día.